Hola estimados, ¿cómo están? Vamos a seguir ahora nuestra segunda parte de generalidades con la parte de membrana celular y transporte. Ok, antes que nada, vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que podría ser una pregunta para nosotros. Un estudiante que investiga sobre célula nerviosa, estudia la entrada de sodio dentro de una neurona, después que la célula llega al umbral y se fija que mientras más sodio entra a la célula, más canales iónicos de sodio abren. Esto es un ejemplo de qué mecanismo homeostático. Retroalimentación negativa o positiva, control intrínseco, extrínseco y retroalimentación negativa y control extrínseco y retroalimentación positiva. Aquí en verdad, como lo que estamos viendo es que un efecto va hacia una dirección que es más entrada de sodio, si mientras llegue al umbral y eso me abre canal de sodio que entra sodio y mientras más sodio abre, más canal de sodio abren, por lo tanto más sodio abre. Ese es entonces obviamente un ejemplo de retroalimentación positiva. Entonces, teniendo pendiente que como unidad funcional de la vida tenemos las células, perdón, sería bueno que hagamos un pequeño recuento de las partes de las células. Y obviamente no vamos a hacer histología de vuelta, pero recordar que tenemos una membrana celular que lo haremos en un ratico, que me separa entre afuera y adentro, que nosotros como somos organismo conformado por células eucariotas, tenemos una parte del material genético, más otras moléculas dentro de una membrana interna de la célula, que sería el núcleo. Continuación de esa membrana nuclear tenemos lo que sería un retículo endoplásmico, el que está más pegado, punteado, que tiene ribosomas, sería el retículo endoplásmico rugoso, que sería el que, como quien dice, traduce las proteínas, y continúa con un retículo endoplásmico liso que tiene diferentes funciones como desintoxicación, modificación de lípidos, etcétera. Y ya después de eso tenemos lo que sería como un aparato de Golgi, un cuerpo de Golgi, que me permite terminar de formar mis diferentes proteínas para empaquetarlas en vesículas que serían llevadas al exterior de la célula. Tenemos otro tipo de organelo con dos conjuntos de membrana, una externa y una interna, que sean la mitocondria con su propio material genético, que recordamos que básicamente su función es la formación de energía en forma de ATP, y otros organelos como por ejemplo pueden ser las lisosomas, peroxisomas, que tienen una función de digestión y desintoxicación de diferentes componentes. ¿Ok? Ya si nos vamos directamente a lo que más nos interesa, que son la membrana celular, sabemos que la membrana celular está compuesta por un tipo de lípido que conocemos como fosfolípido. Ese fosfolípido tiene una cabeza hidrofílica que le gusta el agua y dos colas de ácido graso que son hidrofóbicas que no le gusta el agua. Entonces, como tiene ambos componentes, los conocemos como anfipático. Entonces, lo interesante con eso es que nos vamos a dar cuenta que los ácidos grasos, recuerden que pueden ser saturados si todos sus enlaces son sencillos, o insaturados si al menos un doble enlace no es sencillo, así que es doble. Y cuando tiene ese doble enlace, se dobla. Usualmente mi fosfolípido tiene un ácido graso que es saturado y otro insaturado, lo cual permite que no podamos tener tan pegadito un fosfolípido de otro. ¿Ok? Es una forma de tener una cierta fluidez. Si todos fueran saturados, lo podríamos tener bien pegadito y por lo tanto fuera como vemos en las grasas, la manteca que se mantiene sólido a temperatura ambiente, mientras si hay más doble enlace vemos que se mantiene más separado, por lo tanto como los aceites vegetales que son insaturados y se mantienen líquidos en temperatura ambiente. Otra característica de estos fosfolípidos, que si yo los mantengo juntos, a diferencia de los detergentes como tienen una cabeza hidrofílica y un solo ácido graso, forman lo que serían burbujas. En el caso de los fosfolípidos teniendo ácido graso, forman una bicapa. Y esa bicapa lo que vemos es que tenemos una parte hidrofílica que va hacia el espacio extracelular y otra parte hidrofílica que va hacia el lado intracelular. Mientras que la mayor parte de lo que sería el compuesto de lo que sería la membrana sería hidrofóbico y por lo tanto va a ser lo que más fácil puede pasar por la membrana. Cosas hidrofóbicas pueden pasar más fácil que cosas hidrofílicas. Y todas las células de todos los organismos están compuestas por esta bicapa de fosfolípido. Vamos también a tener pendiente que en el caso de las células animales también van a tener otro tipo de lípidos que conocemos como colesterol. El colesterol también tiene, aunque sea muy pequeñito, una parte hidrofílica, un grupo hidroxilo que es polar.
y después los anillos de carbono que son hidrofóbicos, y esto le da cierta estabilidad a mi membrana celular. ¿Ok? Aparte de ver eso, también tenemos que tener pendiente que vamos a tener también carbohidratos que pueden estar incrustados hacia afuera o hacia dentro de la membrana, y tenemos proteínas que se incrustan en la membrana. Si solamente se incrustan de un lado, ya sea el externo o ya sea el interno, lo conocemos como proteínas de membranas periféricas, y si ellas atraviesan toda la membrana, como pueden ser canales, receptores, etcétera, lo conocemos como proteínas de membranas integrales. ¿Ok? Entonces, ¿qué característica me interesa de la membrana plasmática? Que es una bicapa de fosfolípido, que tenemos diferentes sustancias insertadas donde ellas, que ellas no son rígidas, sino que tienen un modelo de mosaico fluido, lo cual permite crear una barrera entre lo externo y lo interno. ¿Ok? Que ella permite el paso de algunas cosas, a veces hasta libremente, pero otras cosas no me permiten que pase. Por lo tanto, tiene una permeabilidad selectiva y de manera me permite coordinar diferentes reacciones metabólicas en el organismo o en la célula. ¿Ok? Aquí simplemente otras imágenes de lo mismo. Igualmente, los podemos pasar. Lo que sí me interesa es que podemos ver que esas sustancias que son integrales pueden ser canales, pueden ser receptores, pueden ser enzimas. Eso lo veremos más adelante. Yo creo que ya casi todo esto lo comentamos. Entonces lo pasamos. Pueden después verlo con calma. Pero es básicamente lo mismo que habíamos comentado anteriormente. Ahora, las células entre ellas tienen que comunicarse. Esa comunicación puede ser una comunicación entre células a otra célula aparte. ¿Y qué me interesa? Entonces necesitamos la comunicación y señalización celular. Por lo tanto, necesitamos que haya comunicaciones que sean directas entre células vecinas o adyacentes, que voy a comentar un poquito más adelante. Pero también tenemos comunicaciones ya después que van a ser entre células que no necesariamente están una al lado de otra. Hay comunicaciones que conocemos como locales. Por ejemplo, cuando una sustancia se secreta por una célula y va al mismo tipo de célula, es decir, yo secreto una sustancia y yo tengo un receptor en esa sustancia para el mismo tipo de célula, no tiene que ser la misma, pero el mismo tipo, vamos a suponer que esta es la célula X, lo conozco como autocrino. Así que tenemos nuestro primero que es autocrino. Pero otra comunicación local es que yo puedo mandar una sustancia, secreto una sustancia, vamos a suponer que esta es una célula X, y ya mando una sustancia a una célula B. La célula B, la que tiene el receptor, está en la misma zona, y por lo tanto aquí esto lo conozco como sustancia o comunicación paracrina. ¿Okay? Hay un tipo de comunicación muy rápida en donde yo tengo una célula que se comunica bien cercana con otra célula por un mecanismo de sinapsis que veremos más adelante, que sería la comunicación sináptica o nerviosa. Hay otro tipo de comunicación de una célula, en este caso X, manda una sustancia hacia la sangre y eventualmente la sangre llega a su célula diana que tiene el receptor, que conocemos como comunicación endocrina, y hay una comunicación específica que es una superposición entre la comunicación neural y nerviosa, que en este caso no lo vemos, lo vamos a ver en otra imagen más adelante. ¿Ok? Y aquí le ponen una que es dependiente de contacto, que también es casi como si fuera una local o una autocrina. La diferencia que lo vemos más en las comunicaciones que hay entre los glóbulos blancos de defensa. Ahora, las estructuras que me interesan como una comunicación entre células adyacentes lo voy a enseñar así. Si estas son mis células epiteliales, fíjense que esta es una célula epitelial, esta es otra y esta es otra. Son tres células. Y están unidas o son vecinas una con otra. Hay un lado que es el que está dando hacia afuera, hacia el espacio libre, hacia el espacio que no tiene más células, hacia el espacio que es una luz. Eso lo conocemos como el lado apical. Y hay uno que está mirando o está conectado con el tejido conectivo. Y ese espacio lo conocemos como el lado basolateral. Es decir, que tenemos dos lados, el luminal o apical y el lado basolateral conectado obviamente con la membrana basal. Aquí yo voy a tener uniones que me permiten establecer comunicación entre una célula y otra. La primera unión que yo tengo son uniones estrechas o tight junctions, y esas uniones estrechas o tight junctions me permiten dos cosas. Me permiten primero mantener
separado el espacio luminal del espacio vasolateral, y aparte de eso me permite impermeabilizar entre lo que sería el espacio paracelular. Es decir, yo no puedo pasar cosas por la vía paracelular. Hay una estrecha que son más porosas, por lo tanto más cosas pueden pasar, y hay algunas que son más estrechas, por decirlo así, y no me permiten el paso a través de la célula. Y por último, me separan los canales que tengo de un lado del otro. Vamos a suponerte un canal, vamos a suponer que sea de glucosa, y aquí yo tengo otro canal que me permite el movimiento de glucosa, pero hacia acá. O yo tengo aquí un canal de sodio, y aquí yo tengo una bomba de sodio, potasio, ATPase. ¿Ok? Así me mantiene todo eso separado. Después yo tengo otro tipo de uniones que conocemos como uniones adherentes. Estas usan microtúbulos, microfilamentos, diferentes partes del citoesqueleto para poder unir mecánicamente la célula 1 con la célula 2. Igual que los desmosomas, así más o menos tienen el mismo efecto. Usan en este caso filamentos intermedios para anclar, para mecánicamente unir una célula con la otra. Por ejemplo, si yo tengo una célula del corazón que está conectada a otra célula del corazón, si esta se contrae, se pone más pequeña, esta tiene que seguir el rumbo de esta primera célula y no se separa de que una va por un lado y otra va por el otro. Así que mecánicamente me la une. Y por último, yo tengo otro tipo de unión, que son estas que tengo aquí, que son las uniones CAP o en hendidura. Ahorita más adelante vamos a ver la imagen un poquito más aumentada. Y esto está formado por una proteína que conocemos como conexinas, y eso me permite el paso de sustancias pequeñas como nucleótidos, espérense, discúlpeme, como nucleótidos o más importantes, iones, especialmente los positivos, cationes, y me permiten comunicar eléctricamente una célula con la otra. Quiero decir, igualmente, si esta le entraron iones y se despolarizó, hizo un impulso eléctrico, al yo hacer un impulso eléctrico aquí, yo lo puedo pasar ese impulso eléctrico a mi otra célula y me da entonces un resultado que es la despolarización de ambas. Aquí vemos un poquito más cercano lo que serían esas uniones gap con sus conexinas. Aquí hay una unión estrecha que no solamente, fíjense, que me está separando un medio del otro, sino que me crea diferente ambiente. Eso permite que de un lado yo tenga concentraciones de algunas cosas, sodio, potasio, y aquí menos. Vamos a poner aquí tenemos mucho sodio y poco potasio, y aquí tenemos poquito sodio y muchísimo potasio. Pero también me permite generar diferentes cargas dentro de un lado y otro. ¿Ok? Aquí simplemente estamos viendo cómo esa unión estrecha me genera movimiento distinto de diferentes sustancias. ¿Por qué? Porque el lado luminal tiene canales de sodio solamente, pero el lado vasolateral tiene mi bomba de potasio TPase y tiene canales de potasio, así que me va generando diferentes gradientes. Aquí simplemente la misma imagen viendo cómo yo puedo tener comunicación entre célula y célula, comunicación autocrina, comunicación paracrina, sináptica, endocrina y en algunos casos neuroendocrina, que comentaremos más adelante. Si quiero que quede claro un concepto que vamos a ver más adelante en el semestre, si estos dos términos para mí es muy importante que lo tengan pendiente. Cuando yo digo absorción o reabsorción, estoy diciendo que llevo del lado apical o luminal hacia el lado vasolateral. Recuérdense que el lado vasolateral es que tiene mis vasos, perdón, mis vasos sanguíneos. Por lo tanto, una absorción o reabsorción me lleva a la sangre. Mientras que secreciones, vamos a suponer que yo quiero llevar el cloro, este cloro va de la sangre hacia la célula y atraviesa hacia la luz del tubo, cual sea, y eso me permite entonces secretar. Estoy secretando hacia afuera. El afuera puede ser, qué sé yo, la boca, puede ser hacia las heces fecales, pero puede ser hacia un tubo cualquiera. ¿Ok? Y aquí volvemos otra vez a diferentes imágenes. Estas imágenes son aquí directamente del Lippincott y lo pueden ver con más calma. Aquí le están poniendo un ejemplo de cómo puede ser una comunicación paracrina, en donde yo estoy mandando el intersticio y no a lo que sería la sangre. Igualmente otra imagen del Lippincott viendo lo que es el ambiente externo. Sí me faltó comentar que algunas veces para yo tratar de aumentar la superficie de área,
algunas células, como vemos en el intestino delgado, ellas van a hacer prolongaciones de su membrana para crear vellosidades y esas vellosidades permiten más movimiento de un espacio a otro. Sí, es bueno tener pendiente que cuando yo atravieso toda la célula, como vemos aquí, ese movimiento se conoce como transcelular, mientras que cuando yo muevo entre células vecinas, ese movimiento lo conocemos como paracelular. Las uniones estrechas permiten que haya más o menos movimiento o flujo paracelular. ¿Ok? Aquí igualmente estamos viendo una unión estrecha que está totalmente impermeable, por lo tanto el movimiento paracelular es nulo de diferentes solutos y para poder atravesar, ¿qué necesitaría? Un canal a través de la membrana. Aquí vemos simplemente las uniones gap o en hendidura que permiten que se muevan sustancias, usualmente iones, en bien rápidamente en lo que sería de una célula a otra. Esto también lo conocemos, después lo veremos como sinapsis eléctrico. ¿Okay? Y aquí vemos las diferentes uniones adherentes, como de hemosomas, que me unen mecánicamente una célula con otra para que sean como botones entre lo que sería la camisa. Una cosa que tuviéramos que hacer un comentario bien rápidamente es el proceso de difusión. Y siempre las cosas van a ir de más a menos. Siempre las cosas van a ir de más a menos. Entonces la idea aquí es que cuando yo pongo una gotica de tinta, esa tinta se va dispersando por todo de más a menos. Así que siempre vamos a ver las cosas de más a menos. Cuando veamos que vaya lo con sentido contrario, es porque estamos gastando energía para eso. Pero en este caso, simplemente por física, la cosa va de más a menos hasta que se dispersa completamente. Ahora, ¿qué pasa? Como aquí pusimos una membrana artificial que no permite el paso de la tinta, mantenemos siempre una diferencia entre lo que es el lado A del lado B. Ahora aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a poner la tinta, pero vamos a poner una membrana que es semipermeable. En este caso es permeable para la tinta. En lo que la tinta llega al principio aquí, obviamente lo que va a hacer es que se dispersa hasta que eventualmente llegue y se dispersa por todo esto. Como las moléculas tienen que estar moviéndose, de vez en cuando se van a encontrar con estos huequitos y eso permite que al cabo de un tiempo las cosas vayan igualmente de más a menos. Es decir, querían de más de A, en este caso, hacia B. Entonces, yo voy a tener diferentes, como le dije a ustedes, proteínas que están insertadas dentro de la membrana. Esas proteínas pueden ser de diferentes tipos, enzimas, receptores, pero en algunos casos van a ser canales. Algunos de canales pueden ser como canales iónicos, básicamente son proteínas integrales transmembrana que atraviesan la membrana y que permiten el paso de cosas específicas. En este caso, como un canal iónico, estamos viendo que permite el paso de un ión. Y el ión va a ir siempre de más a menos. Igualmente puedo tener otro tipo de canales que lo utilizo, donde después veremos en difusión facilitada, donde yo veo que tengo una sustancia, en este caso decimos que es la glucosa, que se une a una parte y permite un cambio en la conformación de este canal para que pase la sustancia hacia adentro y ahí se suelta. Después esto vuelve a su posición original para permitir el paso de más glucosa hacia adentro. ¿Ok? Entonces, lo interesante es que las sustancias pueden tener dos extremos. Yo puedo tener sustancias que no atraviesan la membrana. Un ejemplo podría ser la albúmina. La albúmina no atraviesa la membrana. Por lo tanto, nunca pueden igualarse la concentración del lado A al lado B. Después yo tengo sustancias que pasan libremente a través de la membrana. Vamos a poner en este caso el ejemplo de la urea, que la urea eventualmente puede pasar de más a menos y por lo tanto si aquí yo tengo 10 moléculas, al cabo de un tiempo vamos a tener 5 y 5. Y después tengo todo un sinnúmero de sustancias que están entre esos dos extremos, entre el que no pasa y el que pasa. Así que van a estar dentro de ese rango entre 0 y 1. Algunos pasan más, algunos pasan menos. Pero eso, por eso hablamos de la permeabilidad selectiva. Aquí, esto no lo voy a comentar. Sí voy a solamente poner el ejemplo que yo tengo un canal muy específico, que son los canales de agua. Y esos canales de agua los conozco como aquaporina. Y eso me permite el movimiento de agua por el mecanismo transcelular.
hay diferentes tipos de aquaporina. El que más nos va a interesar va a ser en el riñón. Espérense, pongo aquí. En el riñón, yo tengo en el ducto colector unos células que son las células principales que tienen receptores B2. Esos receptores B2 responden a la hormona ADH o hormona antidiurética y es lo que permite que yo inserte canales de aquaporina 2 en este lado. Y eso permite entonces que yo lleve agua de lo que hubiera ido a la orina, es decir, lo que son el ducto colector, hacia eventualmente la sangre. Aquí te ponen ejemplo de otros transportadores. Y recordar siempre también que el agua puede moverse por vía paracelular a través de uniones estrechas porosas. Aquí le ponen ejemplo de que sí yo tengo una composición distinta entre extracelular e intracelular. El número exacto tengo que recordarlo, no necesariamente, pero sí me interesa tener pendiente. ¿Cuáles son las sustancias que yo tengo más fuera de la célula? Las dos cosas más importantes van a ser sodio, calcio, cloro. Son las sustancias que me interesa tener pendiente más que yo voy a tener más fuera de la célula, ¿ok? Entonces, ¿qué sustancia tengo más dentro de la célula? El potasio. Esas son las dos cosas que me interesan más. Aparte de eso, recordad que aunque usted vieron en química que pH neutro es 7, abajo de 7 sería ácido, encima de 7 sería básico. Saber que nuestro cuerpo es ligeramente alcalino, por lo tanto, en nuestra sangre, en nuestro intersticio, 7.4 lo considero como normal. Abajo de 7.4 lo considero como ácido y por encima de 7.4 es básico. Y la célula un poquito más ácido que eso. ¿Ok? Tener pendiente, esas son las cosas que más me interesan. Y fíjense también algo que se me olvidó ver, que yo tengo obviamente más proteínas dentro de la célula que fuera de la célula, específicamente el intersticio, que debería no tener proteína en el intersticio, que eso lo veremos más adelante. Recordar también que en lo que ya he comentado, que la unión estrecha me separan en el medio, por lo tanto me puede crear diferencia de carga entre un lado y otro. Y vamos a ver ahora con esta imagen de Lippincott lo que serían los diferentes tipos de movimiento. Yo tengo difusión facilitada, transporte activo primario, secundario que puede ser cotransporte y contratransporte. Pero yo lo voy a explicar esto de esta manera. Vamos primero a ver esta tabla que para mí es sumamente importante que ustedes recuerden. ¿Cuál es el primer movimiento que vamos a tener? Es el movimiento de sustancias que atraviesan la membrana de manera libre. ¿Y cuáles son esas sustancias? Sustancias que van a ser pequeñas, hidrofóbicas, ¿como qué? Como oxígeno, como CO2, como óxido nítrico. Ellas atraviesan la membrana de manera pasiva. Quiere decir que va de más a menos. Siempre que digan pasiva, es más a menos o downhill, lo van a ver. ¿Necesita transportador? No, porque atraviesa la membrana. ¿Usa energía? No, porque dijimos que ya iba con su gradiente de concentración. ¿Y es dependiente del gradiente de sodio? No. Ok. Ese es mi primer movimiento, que es sin uso de canales. Ya todos los demás utilizan canales o proteínas que atraviesan la membrana. El primero lo comentamos que es difusión facilitada. Vamos a suponer glucosa a través de un transportador GLUT. Vamos a ver también que va a ser pasivo, es decir, que no gasta energía. Vamos a ver que va con su gradiente de concentración, es decir, de más a menos. Usa un mediador de proteico, pero no usa ni proteínas ni es dependiente de sodio. Ahora yo tengo lo que se llama transporte activo primario, es decir, que yo llevo de menos a más. Ese va a ser activo, es decir, va a ir contra su gradiente de concentración. Por lo tanto, obviamente usa un transportador, usa energía de manera directa. ¿Qué quiere decir? Que yo hidrolizo ATP para poder hacer ese movimiento de menos a más. ¿Es dependiente del gradiente de sodio? No, de por sí en el ejemplo específico que nos interesa, que la bomba de sodio, potasio, ATPasa, es la que crea el gradiente de sodio. ¿Ok? Entonces me quedan, usando transportadores, me quedan dos,
que ambos en conjunto lo conocemos como, serían lo que sería el transporte activo también, pero secundario. Secundario, ¿por qué? Porque ellos utilizan, si van de menos, si vamos a suponer que está en la membrana, aquí yo tengo 1, 2, 3, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo voy de menos a más, gastando energía, pero no directamente, sino que yo gasto energía de manera indirecta. Esto se lo voy a explicar mejor un poquito más adelante con la imagen para que lo entiendan. Por lo tanto, cotransporte y conotransporte 4 y 5 son transporte activo secundario, son mediados por canales, por transportadores, obviamente. Usan energía, sí, pero de manera indirecta. ¿Y cuál es la diferencia? Cotransporte, los solutos van todos a la misma dirección. Léase, si este lado A y el lado B, y yo tengo dos solutos, uno circular y uno aquí que es cuadrado, ambos van en la misma dirección. Cotransporte, sin porte. Mientras que aquí, en el contratransporte, círculo y cuadrado van de menos a más, pero uno va adentro y otro va hacia afuera, va en el sentido contrario. Imagínense que el cotransporte es yo estoy pidiendo una bola para ir a un lugar. El contratransporte es como la gente que entran a estos hoteles que tienen estas puertas de circulares. Uno entra y otro sale. De cualquier modo, para darse esto, necesito que haya un gradiente de sodio. Por lo tanto, ambas cotransporte y contransporte son dependientes ¿de quién? De la bomba sodio, potasio, ATPasa. Eso voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, sí es bueno que veamos que algunas de estas cosas yo puedo inhibir. Por ejemplo, si hay sustancias que dependen de lo que serían la bomba sodio potasio ATPasa, si el gradiente de sodio, si lo que sería el cotransporte y contransporte, yo tengo medicamentos como los glicosídicos cardíacos, como la digoxina, que me bloquean esta bomba de sodio potasio ATPasa. Y por lo tanto me van a generar un gradiente de algo que me da un fin. Eso yo lo voy a explicar más adelante, lo veremos más adelante en lo que sería cardiovascular. Aquí simplemente estamos viendo un ejemplo de lo que sería un tipo de transporte activo primario, en el caso de lo que sería aquí, de primario, fíjense que yo estoy llevando, recuerden que yo siempre tengo mucho potasio dentro, perdón, mucho sodio fuera de la célula, tanto sangre como el lumen es extracelular, por lo tanto hay mucho sodio y poquito potasio. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí yo tengo que mi bomba sodio-potasio ATPasa me mueve 3 sodio hacia afuera, gastando energía en forma ATP, y me entra 2 potasio adentro, ambos de menos a más. El que yo haga eso, hago que baje más sodio intracelulares. Si antes había 10, ahora hay 5. Y eso me genera un gradiente de concentración mayor para mover sodio desde afuera hacia adentro. Por lo tanto, en este caso, voy a aprovechar mover sodio. Y en ese movimiento de sodio aprovecho y me llevo otra sustancia que es glucosa, que estamos de menos a más. Entonces esto sería un cotransporte, transporte activo secundario, porque dependo de un transporte activo primario que sea la bomba sodio ATPasa y no gasto energía de manera directa. Esto lo vemos, este canal que se llama el SGLT1 o Sodium Glucose Link Transport 1, lo vemos en el intestino delgado. Hay otro que es el CGLT2, lo vemos en el riñón. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo de contratransporte. Vamos a suponer que tengamos aquí una célula del músculo cardíaco. De un lado tengo mi bomba de sodio potasio ATPasa, que me mueve sodio hacia afuera, potasio hacia adentro. Recuerden que yo tengo mucho más sodio fuera, mucho más calcio fuera que dentro. Entonces, si yo voy y bajo sodio, si lo llevo sodio de la célula hacia afuera, yo estoy bajando sodio intracelular. Y eso me permite generar un gradiente de concentración que me mueve sodio desde afuera hacia adentro. Y en este caso, calcio, que yo tengo menos calcio aquí que afuera, aprovecho y voy contra el gradiente de concentración y me llevo calcio hacia afuera por un mecanismo de contratransporte. Ahora, si me fijo, ¿qué efecto tuviera siempre que yo vea que calcio aumente? Cuando calcio aumente dentro de una célula, puede ser una célula del músculo, yo pienso en contracción.
¿Ok? Como yo pienso en contracción, si yo estoy haciendo lo siguiente y bloqueo esta bomba de sodio prototepeasa usando mi digoxina, eso hace que el sodio intracelular aumente, por lo tanto tengo menos gradiente para mover sodio, por lo que disminuyo la entrada de sodio y al mismo tiempo disminuyo la salida de calcio. Por lo tanto, calcio intracelular aumenta y eso aumenta la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Aquí simplemente yo creo que es lo mismo que había visto anteriormente. Y me falta, entonces ahora voy a explicar algunas cosas que no había comentado anteriormente. Yo tengo el mecanismo de transporte soluto ya más grande, que van a ser ya lo que sea usando la membrana como tal, y yo puedo, por ejemplo, entrar o sacar sustancias grandes de la célula. Cuando yo entro, yo puedo pensar en fagocitosis, que cuando yo ingesto organismos o partículas grandes, usualmente lo vemos en los macrófagos, célula especializada en eliminar sustancias grandes, y después de manera más pequeña tengo endocitosis, en donde una región de la membrana se invagina y forma una vesícula que permite entrar sustancias hacia adentro. Esto puede ser de manera inespecífica, simplemente en contacto, entra, o mediada por receptores, y que tienen que unirse a una sustancia al receptor de la célula para poder hacer endocitosis. ¿Ok? Y entonces aquí, aunque dice salida, endocitosis, en verdad un error, para que sepan debe decir exocitosis. Son básicamente sustancias que yo sintetizo dentro de la célula, usualmente del núcleo, ADN, al retículo endoplásmico, una proteína que va al aparato de Golgi, lo meto en una vesícula y lo saco hacia afuera, secretándolo hacia afuera, por lo que se sintetizo el retículo endoplasmático, modifico en el aparato de Golgi, almaceno en vesícula y lo llevo a la membrana a la superficie fusionándola y eso sería exocitosis. Igualmente puede ser constitutiva, es decir, que pasa constantemente, o regulada, que necesito que algo pase, usualmente la entrada de calcio, no siempre, pero usualmente la entrada de calcio adentro de la célula para que pueda salir esa sustancia por exocitosis. Aquí fíjense que vemos esos procesos. Fíjense, fagocitosis, sustancias grandes, perdón, fagocitosis, sustancia grande hacia adentro. Endocitosis puede ser o sola o con receptores que lo lleva hacia adentro, es decir, fluido o mediado por receptores. Y la exocitosis que saco hacia afuera, igualmente constante o regulada por algo. Entonces ya algunas cosas que no habíamos comentado, que podemos comentar ahora, de cómo yo puedo atravesar la membrana por diferentes mecanismos. Entonces, si yo voy a pasar por difusión simple o difusión pasiva, recuerden siempre que las sustancias se mueven, las moléculas se mueven de manera aleatoria. Y de manera aleatoria es más fácil que yo vaya de donde tengo más a donde hay menos. Es decir, que es más fácil que vaya de mayor gradiente a menor gradiente. Sustancias como oxígeno, CO2, como son pequeños, solubles en grasa o hidrofóbicos, atraviesan fácil, mientras que sustancias hidrofílicas, polares, es decir, con carga, van a difundirse con más lentitud. Y entonces aquí es bueno tener pendiente qué cosa hace que la difusión sea más rápida o más lenta. Y ahí tenemos la ley de Fick. ¿Ok? Es decir, me interesa tanto la forma, no, pero me interesa saber qué cosa hace que el gradiente, que la difusión sea más rápida o más lenta. La primera cosa, la diferencia de concentración. Si yo tengo aquí 10:1, el movimiento va a ser de 10:1. Pero si tengo aquí 1000:1, va a ser mucho más rápido mientras mayor sea la diferencia de gradiente. ¿Sí? No es lo mismo una diferencia de 9 que una diferencia de 999. ¿Ok? Es decir, mientras mayor diferencia de concentración, mayor difusión. Mientras más carga tenga, es decir, si una sustancia tiene carga, tengo que fijarme en lo que sería en el potencial de membrana. Es lo mismo que aquí tengo potasio y la carga dentro de la membrana sea positiva, que obviamente potasio al ser positivo se repele, no va a querer entrar, que yo diga que el interior de la célula es negativo y entonces el potasio quiere entrar, porque cargas opuestas se atraen. El tamaño. Mientras más pequeña sea la membrana y esta es la sustancia, al ser pequeña es más fácil que pase, pero si la sustancia es grande es más difícil que pase. Igualmente su interacción con agua. Mientras más hidrofóbico, más fácilmente atraviesa la membrana. ¿Por qué? Porque recuérdense que si este es mi fosfolípido, y aquí tengo otro fosfolípido, fíjense que la parte hidrofóbica es mayor que la parte hidrofílica, visto de otra manera. Si la parte hidrofílica fuera como el pan de un sándwich, es del pan que hidrofílico,
Aquí yo voy a tener mi queso, que es la parte hidrofóbica, mantequilla de maní, jamón, un pollo, aquí ponemos un pedazo de res, mayonesa, y después de repente lo que tenemos es ya ahora otro pedazo de pan que es hidrofílico. Así que todo esto es hidrofóbico y nada más esos dos pedacitos son hidrofílicos. ¿Qué otra cosa me interesa? El espacio a atravesar. El espacio, la distancia. Espacio o distancia. No es lo mismo que mi membrana sea de ese tamaño y ya es más fácil pasar de más a menos que de repente que mi membrana sea de este tamaño. Mientras mayor distancia es más difícil que pase la sustancia. Y por último, el área transversal que tengo que atravesar. Si yo tengo esta mi membrana y esta es una sustancia, ellas van a pasar. Pero si ahora de repente yo cojo mi membrana y la prolongo y hago esto en el mismo espacio, fíjense que al tener más espacio, más área transversal, es más fácil que se difunda. ¿Ok? Entonces, saber que difusión facilitada va a usar proteínas integrales y lo interesante con eso es que muchas veces la difusión simple va a ser más lenta que la difusión facilitada, transportada por soluto. Pero lo que me interesa es que esos canales o poros, como son compuertas, yo la puedo saturar, que lo vamos a ver ahorita con imagen, la puedo saturar, lo cual implica que yo puedo llegar a lo que sería un transporte máximo. ¿Ok? Tanto es bueno tener pendiente que hay unos poros de membrana específicos que me interesan, que son las coporinas que lo comenté, pero tengo canales o difusiones facilitadas que lo que mueven son iones, sustancias con carga, y esos canales iónicos pueden ser dos tipos, pasivos, dame un segundito, pasivos o activos. Y en este caso no quiero decir pasivos o activos en el caso de que más o menos, sino simplemente pasivos que siempre están abiertos y los activos que son como con puertas. Puertas que abren o cierran dependiendo de qué. ¿Cuáles son las dos llaves para esa puerta? Algunas que se regulan por voltaje, es decir, que el interior de la membrana tiene que tener un voltaje específico, que eso lo hablaremos después cuando hablemos de potencial de membrana. Y después tengo otros canales iónicos que están regulando por ligandos, es decir, que abren cuando una sustancia se pega a ese canal. ¿Ok? Y fíjense que esta es una gráfica y es bueno que ya veamos de aquí de antemano lo que sería ese proceso de cómo se transporta la sustancia, cómo leemos una gráfica. Fíjense que el eje X, el horizontal, es la concentración del soluto, 1, 2, 3, mientras que el de arriba, el Y, es la rapidez con que se mueve la sustancia, si la velocidad de transporte, 5 a 10. Y fíjense que mientras más yo aumento la concentración, linealmente más yo aumento la velocidad de transporte a través de la membrana. Así que tenemos una curva que no se satura, así es una curva no saturable. Cuando vean eso, ya ustedes saben que eso es difusión simple y que no usa un canal. Tan pronto yo uso un canal, yo hago una cosa. Lo primero es que yo veo que aquí la velocidad de transporte va a ser más rápida que difusión, por lo menos en concentraciones iniciales. Si comparamos, en 1 yo movía menos de 1, un milimol por minuto, mientras que aquí en 1 yo casi estoy llegando a 6 o 7 milimoles por minuto. Pero como esto está pasando por puertas, las puertas se saturan. Si yo quiero meter 20 gente por una sola puerta, no pueden pasar todo al mismo tiempo, sino que tienen que ir por parte. Por lo tanto, estas llegan a ser saturables y cuando yo veo que la velocidad llega a su máxima expresión, en este caso es como 9 milimoles por minuto, aquí decimos que llegamos al transporte máximo que veremos otra vez cuando veamos el sistema renal. ¿Ok? Y aquí simplemente viendo la diferencia entre uno. Ahora, ¿qué cosa puede ser interesante? Que yo de repente diga que tengo una enfermedad que me destruye los canales o que me cierran los canales, por lo tanto, ¿qué hace la curva? La curva tiene, el transporte máximo tiene que bajar y sería una curva como esta, por ejemplo. O si yo digo de repente que yo estoy abriendo, me tenía una cierta cantidad de canal abierto, pero yo ahora voy a abrir más canales de una manera hipotética, entonces ¿qué yo hago? De repente el transporte máximo aumenta. Ok, sí que tengan muy pendiente esto, mientras que siempre que vean una curva lineal así, estoy hablando de difusión simple. Aquí está viendo un canal iónico. Saber que los canales iónicos van a tener compuertas cuando son activos. Esas compuertas pueden abrir o ligado por voltaje o ligado unido a ligandos. Y son selectivos a un ion o iones específicos.
¿Ok? Y fíjense que esos canales iónicos no tienen que ser solamente una vuelta, de por sí los canales o las proteínas integrales pueden atravesar varias veces la membrana y lo conocemos como transmembrana. ¿Ok? Entonces los transportes mediados por transportadores, como comentaba, son proteínas integrales que permiten el paso a través de la membrana y que no siempre están abiertos al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces permite el transporte de sustancias específicas como moléculas hidrofílicas rápidamente, se van a saturar con concentración elevada, tiene una especificidad estructural y podemos tener que moléculas similares químicamente pueden tener un efecto inhibitorio. Entonces podemos hacer el ejemplo, volviendo otra vez al intestino, tenemos mis transportadores GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, diferentes. Los canales GLUT son canales que permiten la entrada de glucosa y en algunos casos vamos a tener que yo puedo tener aquí como está de este lado la glucosa, se pega al transportador, cambia la conformación y permite la entrada de la glucosa hacia adentro. Y lo importante es que en algunos casos, yo puedo tener ejemplo que aquí en esta glucosa, pero podemos tener también otra molécula como la galactosa, que puede competir con esto y inhibir la entrada de glucosa en casos específicos. Ya yo comenté un poquito como el transporte activo primario, solamente me gustaría dejar algunos otros ejemplos. La más importante es la bomba sodio potasio TPasa, como le comenté, pero ya también tengo lo que es la bomba de calcio. Eso lo veremos especialmente en células del músculo cardíaco y liso que me sacan de la célula hacia afuera el calcio, pero también tengo el retículo endoplásmico liso, que en el músculo se conoce como sarcoplásmico, y llevo calcio desde la citoplasma hacia aquí adentro, también una bomba que se conoce como cerca. ¿Ok? En la célula yo tengo aquí lo que se llama mi bomba de hidrógeno, es decir, una bomba de hidrógeno potasio TPasa que me permite generar un espacio ácido en el estómago con la creación de ácido clorhídrico. También lo sería de la bomba de protones o de hidrógeno TPasa. Y después tengo un conjunto de transportadores de familia cassette de unión ATP que también me permiten generar ese tipo de energía. Aquí vemos una imagen del mecanismo de la bomba de potasio TPasa, como yo primero uno sodio hacia el lado interno, se hidroliza ATP y eso permite entonces la salida de sodio hacia afuera, 3 sodio hacia afuera, y entonces por lo tanto después se pegan 2 potasios de afuera y van hacia adentro. Fíjense que esta bomba, aparte de generarme más sodio en la parte extracelular y menos sodio en la parte intracelular, menos potasio en la parte extracelular y más potasio en la parte intracelular, también es electrogénico. ¿Por qué? Porque yo saco más positivo hacia afuera de lo que estoy entrando hacia adentro. Es decir, entonces vemos que ya de antemano hay una diferencia de carga fuera y dentro de la membrana celular. El mecanismo de transporte activo secundario es dependiente obviamente de ese movimiento de sodio que le expliqué más atrás. ¿Ok? Yo le comenté que el transporte activo secundario, perdón, puede ser cotransporte o unidireccional, como el CGLT1, pero también puede ser contratransporte o antiporte, que en este caso puede ser el ejemplo, ya le comenté, del sodio-calcio, pero también vamos a ver en el riñón un contratransporte sodio-hidrógeno. ¿Ok? Y aquí simplemente sería bueno que tengan pendiente y haga un resumencito de este resumen de diferentes transportadores para que puedan ver la diferencia de movimiento y recordar, yo sí le diría que sería bueno que tengan muy pendiente estas concentraciones, chicos. De verdad, yo sé que hay muchos números y muchas cosas, conceptos que recordar, pero no tuviera mal, especialmente la parte extracelular, porque es lo más que se puede preguntar en el examen, como la concentración en sangre de sodio, potasio, glucosa y calcio. Tengan eso muy pendiente y saber dónde tengo más de uno y menos de otro. Ok. Ya le comenté lo que es el transporte transcelular y paracelular, es decir que no voy a volver a repetir eso. Ténganlo simplemente pendiente. Aquí es bueno, podemos ver aquí como el mecanismo de lo que sería del intestino, como tengo mi transportador CGLT1 que mueve tanto sodio y glucosa, pero yo muevo sodio y glucosa gracias a que crea un gradiente de concentración donde baja sodio dentro de la célula por la bomba sodio-potasio TPasa y esa glucosa que entra por este mecanismo CGLT1 puede entonces ahora pasar hacia la sangre por mi transportador GLUT2. ¿Ok? Ya yo comenté lo de acoporina también anteriormente. Recuérdense que me interesa más la acoporina 2, que lo encontramos en el túbulo colector de los riñones y que responde en la ADH. Entonces, yo le voy a decir esta pregunta a ver qué le parece a ustedes.
tenemos un nuevo componente que es tomado por células bacteriales. No se necesita ninguna energía para entrar esa sustancia hacia adentro. Y la sustancia no está concentrada en la célula. ¿Cuál de los siguientes mejor describe este mecanismo de transporte? Sería un tipo de transporte activo dependiente de ATP. Sería una difusión mediada por un transportador. Sería una translocación grupal. Sería un transporte ligado a fosforilación. Sería un transporte mediado por un gradiente de protones. Entonces la idea es que vamos a dar una pequeña pausa, le voy a dar unos segunditos y ustedes van a pensarlo, a ver qué le parece. Entonces aquí la respuesta ¿cuál sería? Es que es una difusión mediada por transportador. ¿Cómo yo sé eso? Primero me dicen que es una sustancia que no necesita energía, así que va con el gradiente, va de más a menos. Yo sé que no está concentrado en la célula, así que el movimiento tiene que ser adentro de la célula. ¿Y cuál me habla mejor este mecanismo de transporte? Entonces, no puede ser dependiente de ATP, no puede ser translocación grupal, no puede ser un transporte por fosforilación porque me hablarán de alguna sustancia que me fosforila y el gradiente de protones también es mediado por ATP. Entonces, la mejor respuesta es una difusión mediada por un transportador. Entonces, con eso, chicos, terminamos esta parte. Yo sé que este video fue un poquito largo. Espero que haya sido de uso y nos mantenemos en comunicación. Gracias.